This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Esta es una producción de MMK Podcast. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy feliz de estar aquí contigo para reflexionar y para hablar de cosas importantes, cosas que traen crecimiento y edificación a nuestro espíritu. Quiero leer el primer libro de la Biblia, el libro de los inicios, el Génesis, que en su capítulo 1, verso 26 en adelante dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y atención, esta parte la conocemos bien. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Quiero hablarte acerca de la imagen de Dios en nosotros. Pero antes te quiero compartir una historia verdaderamente extraordinaria, una historia increíble que parecería guión de una película, pero es una historia real. Es la historia de Marina Chapman. Ella escribió un libro que lleva por título La niña sin nombre, la increíble historia de una mujer criada por monos. ¿Sí? Así como lo escuchas, al más estilo de Disney y del libro de la selva, una niña que fue criada como Mowgli no por lobos, sino por monos. Imaginemos esta escena. Unos leñadores en la selva colombiana están trabajando cuando de repente, de entre la espesura de la maleza, aparece súbitamente una joven adolescente que los mira fijamente. Ellos la saludan, pero la jovencita no responde. Solamente los mira fijamente, con una mirada difícil de descifrar. Su aspecto no podría ser más deplorable. Prácticamente desnuda, sucia, con capas de mugre sobre mugre que anunciaban largo tiempo sin haber tomado un baño. Uñas negras llenas de tierra, pelo largo, desaliñado. Estos hombres rápidamente llamaron a las autoridades, que una vez que se aseguraron que no estaba herida, la entregaron a los servicios de asistencia social. Como la jovencita no se comunicaba, en un principio pensaron que quizá era una niña con una discapacidad mental que se había extraviado en la jungla. Y vaya, que parecía que había estado viviendo en la selva por años. Una investigación y una rehabilitación psicológica revelarían la asombrosa verdad. Esa joven era Marina Chapman, que había sido secuestrada mientras jugaba en el patio trasero de su casa cuando tenía solamente 4 años de edad. Sus padres nunca la volvieron a ver y supusieron que quizá había sido devorada por alguna fiera en la jungla. La realidad es que fue secuestrada y abandonada. Ella, para sobrevivir, empezó a seguir una manada de monos capuchinos, comiendo las sobras de las frutas que ellos dejaban a su paso. Y pronto los empezó a imitar. Y así lo fue haciendo por nada más y nada menos que más de 10 años. Ella relata en su libro que olvidó todo. Olvidó el secuestro, olvidó el pasado, olvidó su familia, olvidó todo lo que había perdido, pero que de todas las cosas que ella había perdido, la más significativa fue su identidad, pues ella había olvidado
que era un ser humano. Hasta que un día sucedió algo verdaderamente extraordinario. Se encontró con un espejo en la selva. Y al verse, se dio cuenta que no era como los monos. Ella se dijo, yo no soy como ellos. Y a partir de ese momento, ya no se volvió a sentir cómoda entre ellos porque se dio cuenta que no pertenecía. Estaba recobrando su identidad perdida. Y de una manera casi mágica, empezó a recordar su casa. Empezó a recordar sus padres, su habitación, y se dijo a sí misma, yo no pertenezco aquí. Hasta que un día el impulso fue tan fuerte que salió a donde estaban los leñadores para ser rescatada. Ella cuenta que ella siempre supo dónde estaban los seres humanos, pero evitaba en realidad su presencia. Ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Bueno, la quise utilizar porque creo que todos tenemos vivencias que, al igual que Marina, desde una muy temprana edad, desde nuestros años más tiernos, estas experiencias, estas vivencias tratan de robarnos violentamente la identidad que tenemos como hijos de Dios. Y nos sumergimos en junglas de miedo, de desesperación, de tristeza, de depresión. Junglas que amenazan con acabar con nosotros, pero que increíblemente, sorprendentemente, al igual que Marina, hemos sobrevivido. Y lo hemos hecho por décadas. Sobrevivido a los ataques de las adicciones, de la tristeza, de la pérdida, del fracaso, de ideas autodestructivas. Sí, hemos sobrevivido, pero hemos perdido en el proceso nuestra identidad. Y al sentirnos extraviados, sin saber a dónde ir, nos ocupamos únicamente en sobrevivir. Se nos olvida vivir. Sobrevivimos. Sobrevivimos a la soledad. Sobrevivimos en medio de las penas. Sobrevivimos en una vida día tras día en el despropósito, imitando en un sentido a los monos. Monos que lo único que nos pueden enseñar es a comportarnos como bestias, como animales salvajes, egoístas, violentos, en un lugar donde la única ley que impera será la ley del más fuerte. Es un hecho que la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, es muchísimo más alta la incidencia en personas que fueron expuestas a esos entornos, a esas experiencias en su infancia. ¿Cómo es posible que alguien golpee a sus hijos si a él su papá lo golpeaba? ¿Cómo es posible que una mujer permita que su esposo la violente? Bueno, porque seguramente su padre violentaba a su mamá. Yo no sé en qué selva ha sido abandonado. Ignoro a qué patrones has sido expuesto durante mucho tiempo. Pero un día nos topamos con un espejo. Y ese espejo nos da una imagen distinta a la que tenemos de nosotros mismos. Tú puedes tener una autopercepción de fracaso. Te puedes considerar indigna, lleno de errores y faltas y pecado. Pero este espejo maravilloso del que te estoy hablando, que se llama Biblia, nos dice lo que podemos llegar a ser. No nos refleja lo que somos. Seres llenos de miedo, de incredulidad, de errores. Sino este espejo refleja lo que podemos llegar a ser. Y nos anuncia que nacimos algo más, para algo mucho más que andar imitando a monos. Algo más que batallar día a día para sobrevivir. Que esta selva no es tu hogar, que hay algo más trascendente. En realidad, este espejo nos encontró a nosotros. ¿Cómo terminó
la historia de Marina Chapman? Bueno, regresó a la civilización, aprendió a hablar para contar su increíble historia. En la actualidad vive en Inglaterra, se casó, tuvo hijas, tuvo nietas, y se sabe que le gusta llevarlas al parque y enseñarlas a trepar árboles. A pesar de que es una mujer ya de la tercera edad, conserva esa capacidad de poder trepar árboles con una destreza increíble. No hace mucho tiempo, Marina Chapman regresó a la jungla, donde vivió junto con la National Geographic para documentar su increíble historia. ¿Y sabes por qué conocemos su historia? Porque regresó. De otra manera, nunca nos hubiéramos enterado. Y yo estoy seguro que aquí hay historias entre nosotros extraordinarias, esperando a ser contadas, de personas que han sobrevivido y salido de las junglas, pero que es necesario regresar una vez que recuperaron su identidad. Porque cuando se roba la identidad, se pierde la autoridad. De la misma manera en la que, por ejemplo, tú no puedes cobrar un cheque si no llevas tu identificación. Sin identidad, no te puedes subir a un avión. A un policía le ponen uniforme y su patrulla tiene distintivos para que sean reconocidos como autoridad. Un militar ostenta orgullosamente sus distintivos, sus rangos, porque con la identidad hay autoridad. Y los hijos de Dios tienen autoridad. Autoridad sobre toda fuerza opositora, contra cualquier gigante que se levante en contra de ellos. Hay que salir de la jungla para regresar después a ella, pero no para regresar para enfrentar nuestro pasado, sino para rescatar a otros que aún se encuentran ahí perdidos. Porque en la esfera espiritual, una bestia puede ser transformada en hombre. Hombres violentos en padres y madres ejemplares. Las despreciadas y humilladas en mujeres virtuosas que se levantan como líderes en su generación. Jóvenes deprimidos y confundidos que pueden ser convertidos en pescadores de hombres. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Qué palabra tan espectacular! Tú fuiste hecho a la imagen de Dios. Eso significa que hay algo de Dios en ti que la gente puede reconocer. Y tenemos un modelo a seguir, el hombre más extraordinario que ha pisado esta tierra, Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4 nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Marina Chapman no salió en realidad de la jungla de la noche a la mañana. Regresó a la selva en muchas ocasiones. Fueron muchos los años de caminar con monos, y ella dice que regresaba de vez en vez porque ahí se sentía aún segura. Tú también te sentirás constantemente atraído, atraída por mantenerse en la jungla, por regresar ahí. Nuestra misión será salir de ella lo más rápido posible para nunca más volver. En palabras del apóstol Pedro en el capítulo 4 de su primera epístola, fuimos hechos para vivir el resto de nuestra vida terrenal, no satisfaciendo nuestras pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y el apóstol nos dice: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Ya se acerca el fin de todas las cosas.
Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy Mauricio Sánchez Scott. Gracias por escucharme. Sígueme y escríbeme en redes sociales. Y recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Búsqueda Interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de MMK Podcast.